Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir la receta de cómo preparar queso fresco en casa. Únicamente vamos a utilizar dos ingredientes que son la leche y vinagre. Bueno, y algunas hierbas finas porque le vamos a dar un sabor muy especial a ese queso. Acuérdense que les comenté a principio de año que les iba a estar compartiendo recetas de cosas que normalmente compramos en el supermercado, cómo poderlas hacer caseras y hacerlas mucho más ricas, libres de conservadores. Entonces, esta receta es una de ellas. Por aquí les dejo el enlace de un pan de barra que hicimos también súper rico, integral, con semillas. Entonces, quédense hasta el final de este video para ver el paso a paso para preparar su queso fresco. Vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a iniciar vertiendo nuestra leche, que son 2 litros de leche, en una olla. Es muy importante que la leche sea entera, porque cuando la leche es entera contiene más cantidad de grasa y es lo que necesitamos para que nos salga un buen queso. En este caso yo estoy usando una leche que es deslactosada, o sea, quiero un queso deslactosado y orgánico también. Entonces voy a agregar aquí mis 2 litros de leche y me voy a esperar ahí a que se caliente la leche, a que empiece a calentarse sin que llegue a hervir. Aproximadamente van a ser unos 90 grados centígrados. A 100 grados la leche empieza a hervir y cuando hierve ustedes saben que se derrama. Entonces es muy importante cuidar la temperatura, revolver de vez en cuando para hacer que la temperatura esté homogénea en toda nuestra leche y cuando lleguemos a la temperatura de 90 grados centígrados vamos a continuar con el siguiente paso. Es necesario utilizar termómetros. Si ustedes no tienen termómetro pueden hacerlo muy bien cuidando de que ya esté súper caliente sin que se llegue a derramar. Entonces vamos a esperar a que empiece a calentarse nuestra leche. Y en este punto vamos a checar la temperatura. Ya llegamos a los 90 grados. Y una vez que llegamos a los 90 grados, vamos a agregar aquí el vinagre, es vinagre blanco. Vamos a bajar el fuego y vamos a empezar a revolver. Es bien importante lograr la temperatura correcta para que se empiece a cortar bien nuestra leche. Aquí si se fijan, luego ya se empezó a cortar y a separar. Y tenemos que mantenernos revolviendo hasta que veamos completamente separado lo que es el queso del suero de la leche. Es importante tratar de mantener los 90 grados porque entre más tiempo los mantengamos, más queso vamos a sacar. Y también es importante estar mezclando para asegurarnos de que no se nos pega nada de leche en la parte de abajo. En este punto logramos ver súper bien el suero de la leche. Si se fijan, se ve en otro color completamente diferente, transparente totalmente. Y en este punto ya vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar reposar aproximadamente por unos 10 minutos para que todo el queso suba a la superficie. Una vez que ya tenemos nuestro queso reposado, voy a poner aquí un colador y me voy a apoyar con una bolsita de estas que se usa para colar también las leches vegetales y todo, porque aquí voy a ir agregando mi mezcla para que aquí me quede el queso y el suero de leche empiece a bajar. Entonces también pueden utilizar una telita de quesos, también es súper práctico eso, lo que se sientan ustedes más cómodos. Entonces voy a empezar, déjenme le doy aquí unas vueltecitas a la bolsa, perfecto, y voy a empezar a dejar caer aquí con ayuda de un cucharón mi queso.
Y una vez que terminamos, si se pueden fijar, aquí quedó nuestro queso y acá quedó todo nuestro suero de leche. Todavía está un poquito caliente, entonces me voy a ir con mucho cuidado presionando porque la verdad no me quiero quemar mucho, pero voy presionando para que siga escurriendo todo el suero de leche que tenemos aún en nuestro queso. Una vez que ya tenemos nuestro queso súper exprimido, vamos a vaciarlo aquí a un bowl grandecito, porque aquí es donde lo vamos a preparar y a condimentar con los sabores que le queremos dar. Entonces fíjense bien, voy a agregar un poquito de ajo en polvo. Todo esto es al gusto, la verdad es opcional, lo pueden dejar así natural únicamente con sal o le pueden agregar las especies que ustedes quieran. Voy a agregar un poquito de chile quebrado, este sí pica muy rico, pero con poquito está bien. Voy a agregar también un poquito de perejil y voy a agregar también un poquito de orégano. Y voy a agregar también sal, aproximadamente una cucharadita, como media y lo voy a probar mejor. Y voy a agregar también un poquito, aquí sí es media cucharadita, de pimienta molida. Y lo que voy a hacer, por eso traigo un guante, es que voy a empezar a amasar todo mi queso para que se integren todo el sabor y para que nos quede de una consistencia muy rica. Ya me empezó a picar un poquito el chile. En este punto pueden probar un poquito. Le falta un poquito de sal. Y aquí deciden si le quieren agregar un poquito más de alguna de las especies. También le voy a agregar un poquito más de ajo. Y entonces, ya que lo tenemos súper amasadito, lo vamos a poner en un bowl o en un molde donde queramos formar nosotros nuestro queso. Voy a empezar a ponerlo aquí. Y ahora sí, voy a comprimir súper bien. Es muy importante que quiten todo el suero. ¿Qué pasa si no hubiera quitado el suero? Que a la hora de comprimir aquí nuestro queso, nos empezaría a salir todo el agua y todo el suero. Entonces, cuando comprimimos muy bien y sacamos todo el suero, evitamos que eso pase. Entonces aquí presionan lo más que puedan y tratan de que les quede lo más parejito posible. Obviamente no va a quedar perfecto porque es casero, es artesanal, pero lo que sí va a quedar es delicioso. Y una vez que ya lo tenemos listo, lo vamos a desmoldar. Vamos a comenzar separándolo un poquito de los lados y nos vamos a ayudar con una espátula para meter un poquito de aire, porque lo que necesitamos es aire para que el queso empiece a salir. Si se fijan, yo voy como remetiendo la espátula, pero lo que voy haciendo también es creando aire. Listo. Ya salió nuestro quesito. Le pueden poner un poquito de especies por la parte de arriba. Y ya está listo para disfrutarse. Lo voy a partir porque quiero que vean cómo queda. Obviamente si lo hubiéramos reposado estaría mucho mejor, pero quiero que vean cómo queda. Súper rico, porosito, súper suave. La verdad, creo que está delicioso, no tengo la menor duda. Recuerden que lo pueden consumir como botanita, sobre galletas, en una tortillita, hacerse un taquito de queso fresco con una buena salsita, o también lo pueden utilizar sobre sus enchiladas, sobre tostadas, sobre lo que más les guste a ustedes utilizar el queso fresco.
Entonces espero que les guste mucho esta versión y que la disfruten. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.